Durante esta semana Teuchitlán, Jalisco fue noticia internacional debido al hallazgo de lo que se llamó un campo de exterminio. Agencias de noticias como Reuters, The Guardian y Le Parisien cubrieron la nota. En México gran parte de los medios hicieron lo mismo. El Rancho Izaguirre fue el epicentro de la noticia. Ahí, el colectivo Guerrilleros Buscadores de Jalisco encontró ropa, calzado, libretas con sobrenombres, fotografías, una carta de identificación, cargadores y casquillos de bala. También restos óseos, al parecer incinerados. Más allá de eso, se dice que el Rancho Izaguirre estaba controlado por un grupo delictivo, reclutando y entrenando ahí a personas jóvenes para sus comandos. El campo funcionaba para adiestrar personas para la muerte o para ser exterminadas. También esta semana Reynosa, Tamaulipas fue noticia. El colectivo Amor por los Desaparecidos, en un baldío ubicado entre colonias al poniente de la ciudad, encontró restos óseos calcinados en supuestos crematorios, así como pantalones de mezclilla, una hebilla de cinturón, un rosario, equipo táctico, cartuchos percutidos, tambos y una pared con impactos de bala. Casi a la par otro colectivo, Lazos Unidos por Encontrarlos, en un ejido de Reynosa también informó del hallazgo de restos óseos. Además de miedo o terror, los casos nos provocan un sentimiento de dolor al pensar en las víctimas y en sus familiares, pero también uno de impotencia por vivir en un país donde la inseguridad y la violencia han escalado. Aunque los gobernantes poco lo reconocen, más allá de ello, hay algunas lecciones que nos dejan Teuchitlán y Reynosa. La primera es el espectáculo que se ha hecho de los casos en sí. Las representaciones de la violencia y el terror claramente tienen un uso e interés mediático que concluirá en cuanto otros casos provean un rating más lucrativo. De los casos se ha hecho lo que el antropólogo Philippe Bourgois llamó pornografía de la violencia. Es decir, se han omitido las causas estructurales de la desolación bajo los detalles de la desaparición, el asesinato, la muerte. No significa que no existan, significa que hay que cambiar la lente de reflexión y análisis. La segunda es la remembranza histórica que los casos de Teuchitlán y Reynosa han suscitado en los campos de concentración y exterminio nazi. Los testimonios de escritores como Primo Levi y otros sobrevivientes del Holocausto dan fe de ello y sirven para encontrar en el presente paralelismos con un periodo fascista del pasado. Pero no hay que olvidar que hoy en día se vive en una época de posfascismo, en la que los enemigos no son judíos sino los migrantes, donde los campos de concentración ahora se llaman centros de detención, en los que la degradación humana se da a través del enjaulamiento, la separación familiar, la muerte al cruzar la frontera México-Estados Unidos, o al desaparecer en fronteras mexicanas y aparecer en campos de exterminio o fosas clandestinas. La tercera es la angustia por nombrar. Antígona González, el personaje de la novela de Sara Uribe, por ejemplo, dice que hay que nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. La referencia es a las personas que pueden desaparecer forzadamente o a quienes ya fueron y yacen en fosas. Los colectivos de búsqueda de Teuchitlán y de Reynosa y de otras latitudes del país se angustian por buscar y nombrar a los suyos para no perder la esperanza de encontrarlos, vivos o muertos. Pero la angustia de nombrar no se limita a sus tesoros. También hay que nombrar las geografías y arquitecturas de la maldad, sean campos de adiestramiento para la muerte, o bien campos, zonas, sitios, lugares o casas de exterminio. La cuarta y última lección que nos dejan los casos es que después de tantos años de desapariciones, asesinatos y crueldad en México, el Estado no solo es omiso sino también insensible, construyendo hasta la fecha un falso positivo de la seguridad en el país. En Teuchitlán, por ejemplo, las autoridades federales y estatales sabían del Rancho Izaguirre desde septiembre pasado, pero casualmente no habían identificado restos humanos. En Reynosa, por otro lado, después del anuncio del hallazgo, la Fiscalía del Estado comunicó que no había elementos para establecer la existencia de supuestos centros crematorios o de exterminio en esa propiedad. Parece ser que, como diría el antropólogo Claudio Lomnitz, en México existen dos soberanías, una legal representada por el Ejecutivo del Estado y otra ilegal representada por el crimen organizado. El problema es que a veces no se sabe cuál de las dos soberanías gobierna, o si existen fronteras difusas entre ambas.